Preguntarte cuál es el semblante que vos viste o si pudiste hablar con los empresarios que estuvieron allí, con el propio Milei, escuchándolo. ¿Qué pudiste recoger? Bien, te cuento, la verdad el sentimiento generalizado en el empresariado es el de mucha incertidumbre, ¿no? Incertidumbre por, obviamente, quién va a ganar el domingo, pero sobre todo, cuáles van a ser las primeras acciones que el ganador va a tomar a partir del lunes. Mucha incertidumbre por quién va a ser el eventual ministro de Economía a partir de la semana que viene. Y por otro lado, también muchos empresarios que habían estado involucrados con la fiscalización de Patricia Bullrich, que algunos de ellos hoy me comentaban que van a participar de la fiscalización del domingo, ayudando a Javier Milei, ¿no? A partir de esta alianza del PRO con Milei. Bueno, las elecciones generales habían colaborado con Patricia Bullrich y ahora lo harán por Milei. Maya, dejaste traslucir al pasar que los empresarios tienen como interrogantes quién va a ser el ministro el lunes. Hay una hipótesis, si Massa pierde, Massa finalmente dejaría el ministerio, dicen algunos. Otros dicen que va a encarnar la transición. Es un misterio. Si Massa gana sería Rubinstein y Massa se apartaría del rol de ministro, pero ¿no? haría muchos anuncios el lunes, a partir incluso del martes. O sea, anuncios del lunes para empezar a ejecutarse el martes. Si Milei es electo, muchos sostienen que Milei el mismo lunes daría la definición de quién va a ser su ministro de Economía, para empezar a ordenar la transición, en ese caso con Rubinstein. Bueno, todo eso es un gran signo de interrogante. Maya, ¿algo de esto escuchaste o nada? Milei por ahora no dio ninguna definición y además de todo el mundo dice que el único que sabe quién va a ser su ministro de Economía es Milei, que lo tiene bajo 7 llaves, que esa definición ya está, pero que él no se la comunica a nadie. Pero la otra duda es qué actitud va a tomar Milei. Milei va a decir que la responsabilidad en estas semanas de transición le caben a Alberto Fernández, o de alguna manera se va a poner ya con el traje de presidente, futuro presidente, y va a empezar a tomar o a dar algunos mensajes de lo que serán sus primeras medidas a partir de diciembre, ¿no? Esa también es una duda. ¿Qué actitud va a tomar en caso de que Milei gane, ¿no? Claro, es interesante. Ahora, Maya, vos mencionabas el tema de la fiscalización hace minutos. Hubo una reunión de Mauricio Macri y Javier Milei. Vos escribiste una nota súper interesante con mucha información con respecto a esto. ¿Cómo está cómo está la sintonía con respecto a la fiscalización por parte de aquellos del PRO que están ocupándose de esto y los propios de La Libertad Avanza? Bueno, en las últimas 2 semanas hubo algunos ruidos cuando se trataron de acoplar los equipos de PRO con los equipos de La Libertad Avanza. Por eso fue que este lunes Mauricio Macri visitó a Javier Milei en el Hotel Libertador para de alguna manera pulir esas diferencias. Mauricio Macri llegó con ciertas preocupaciones porque muchos dirigentes le explicaban a Macri que La Libertad Avanza de alguna manera no los dejaba entrar con la fiscalización, no les asignaban escuelas y que estaba muy cerrado el equipo de Javier Milei con respecto a este tema. Bueno, Javier Milei de alguna manera le explicó cómo era el operativo. Lo que está de fondo ahí es una inquietud por parte de los libertarios. Quizás no quieren recibir demasiada ayuda en esta instancia porque temen que eso implique un crédito a futuro en caso de que ganen la elección y de alguna manera tener que compartir el triunfo, ¿no? Y por otro lado, bueno, obviamente también Javier Milei queriendo conservar su buen vínculo con Mauricio Macri, eso no se alteró. Bueno, por eso él también, después de su reunión con Macri, le agradeció toda la ayuda que le está brindando y de alguna manera pulieron un poco el operativo para que no haya más ruidos en ese encastre entre los dos equipos. Bueno, se supone que tienen una cobertura total del país, que en cada mesa va a haber un fiscal, que efectivamente va a haber fiscales de PRO colaborando y digamos, de alguna manera cubriendo los huecos que La Libertad Avanza tenía, aportando la experiencia que también tienen. Bueno, y que los ruidos de alguna manera se acallaron con esa reunión de la cúpula, ¿no? ¿Incluida la matanza, Maya? Supuestamente incluida la matanza. A ver, vos hablás con los libertarios, con los encargados de la fiscalización y ellos dicen, tenemos toda la carne en el asador, estamos tranquilos, todo lo que está a nuestro alcance lo estamos haciendo. Algunos en PRO dicen, bueno, lo que le falta a La Libertad Avanza es la experiencia, no tienen tantas elecciones en su haber, no conocen del todo las trampas que le pueden hacer, los fiscales tienen que ser profesionales, no alcanza con los militantes libertarios. Bueno, ahí es donde están un poco las discrepancias, pero
Bueno, Milei por ahora se queda tranquilo con lo que hizo su equipo. Sí, está claro que todo esto lo que está mostrando Helio, Maya, Lourdes, es que finalmente hay una sensación de debilidad en torno a Milei. Es decir, que hay que cobijarlo, que hay que acompañarlo, que hay que apoyarlo, que hay que ponerle herramientas, dotarlo, acompañarlo. Y tal vez eso sea lo que una parte de la sociedad esté viendo como una especie de virtud. Encontró un propósito la campaña. Es David frente a Goliat, es 1000-1 la campaña. Es todos contra una persona, casi. Solo sustentada, qué sé yo, por supuesto, por Macri, por el PRO, no es menor, algunos empresarios, pero no hay afiches, no hay carteles, no está presente, está camino de Ezeiza, pocos sabían, va a ser una caravana, va a cerrar ahí en el conurbano en un ratito el propio Milei. Bueno, y un Milei, Paulino, déjame decirte que denunció penalmente a Sergio Massa y a Fernanda Raberta por publicidad de actos de gobierno. Hoy lo hizo. Esta denuncia entró hace un rato en Comodoro Pi y recayó en el juzgado número 2 de Sebastián Ramos. Veremos si va a avanzar o no, si lo pasan seguramente a la justicia electoral. Pero la denuncia la hizo Javier Milei contra Sergio Massa y contra Fernanda Raberta. Con lo cual también endurece sus posiciones, ¿no es cierto? Algo que le estaban pidiendo mucho definitivamente, Helio, al propio Milei. Con Helio te preguntamos, Maya, al principio algo que es un poco la pregunta del millón. Es la idea de ¿qué encontraste en los empresarios? Vos dijiste incertidumbre total, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué crees que pasó puertas adentro o hasta donde sepa? ¿O qué te comentaron al pasar los que estuvieron con ese Milei mano a mano, sin escenarios, sin periodistas, por espacio de 1 hora, como tuvieron recién? Bueno, por ejemplo, los industriales tienen algunas dudas sobre el plan económico de Milei. De hecho, bueno, ustedes vieron que hubo una invitación de la UIA a Milei en los últimos días que Milei rechazó. Hoy Milei se sentó al lado de Daniel Funes de Rioja y por lo que me contaban, gente de la UIA, sobre todo los dueños de fábricas, están manteniendo reuniones con el equipo de Milei porque tienen bastantes inquietudes sobre qué va a pasar con ellos con el plan económico que plantea Milei. Otro punto para destacar de este mediodía es que Milei no habló de dolarización, no volvió a decir que va a cerrar el Banco Central, lo había dicho días atrás, pero hoy frente a estos empresarios no mencionó la palabra dolarización y dijo que la clave está por salir del cepo y por resolver el problema de las LELIQs y un recorte de 5 puntos del gasto público. Así que bueno, obviamente eso genera muchas dudas, ¿no? Porque Milei va y viene con estos temas. Bueno, de hecho no queda muy en claro cuáles van a ser los plazos. Claro, no, perdón, Maya, digo, de hecho, volvió a hablar del tema de la dolarización en el debate. En realidad, Sergio Massa fue el que con ese por sí o por no hizo que él termine diciendo sí voy a dolarizar. Pero es interesante esto que vos estás marcando, ¿no? Frente al empresariado, trata de evitar por lo menos decir eso o por lo menos plantear que no será en el corto plazo, no sé. Sí, yo creo que también imbuido por lo que ha ocurrido con los focus group en el entorno de Milei y también de Massa. Fíjate que todos al unísono, Pocio con nosotros ayer por la tarde, Helio, Urtubey después con Eduardo Feynman, los industriales anoche con un comunicado, la CGT esta mañana, todos salieron a decir la dolarización pulveriza ingresos y quita empleos y competitividad de la economía y cierra fábricas. Encontraron ahí que el 60, 66, 70% de la sociedad está en contra de la dolarización. Con lo cual, también a Milei se le abre ahí un escenario donde va a tratar de evitar pronunciarse más públicamente al respecto, porque sabe que puede entrar, más allá de que el votante Milei, según la Focus Group, descuenta que eso no va a ocurrir y lo vota igual y dice que lo de las armas, la venta de drogas, nada de eso va a suceder y por lo tanto vota igual aunque no comparta. ¿Se entiende? Sí. Sí, Maya. Así es. Bueno, respecto a lo que estás diciendo, Paulino, es tal cual así. De hecho, en el equipo de Milei dicen que todavía le falta convencer a un porcentaje de votantes de Patricia Bullrich que justamente le genera desconfianza y que de alguna manera tienen miedo a las propuestas de Milei y por eso él empieza a moderar sus propuestas.
Claro, fíjate que son las dos banderas principales de Javier Milei son las que empezó a moderar. Una tiene que ver con la dolarización y esto que ustedes están diciendo, y la otra con la casta, ¿no? Que bueno, que es algo que también tuvo que dejar, más allá de que ayer a Patricia Bullrich en su propio acto, cuando hablaba de la fiscalización, le terminan cantando "La casta tiene miedo". Es algo que también, de alguna manera, bueno, con este acuerdo o apoyo que tiene con parte de Juntos por el Cambio y el PRO en particular, bueno, tuvo que dejar de lado también, ¿no? Sí, es cierto. El motivo ahora parece es la corrupción y creo esta idea de la política contra los que han venido haciendo mal las cosas. Podemos poner las imágenes de Rosario de ayer, de Milei, los cánticos en particular que ahí se generaron. Porque impresionante ahí sí, la cantidad de gente aparte. Primero fue mucha gente, no 100.000 en ningún caso, pero sí probablemente 20, 25.000 personas, que de todas maneras es mucho. Sí. Porque además no había esos micros que vimos, incluso acá cuando Milei hizo antes de la general, ¿se acuerdan el cierre con Barrio Nuevo dándole soporte para la movilización y los micros gastronómicos? Sí. Que habían sido uno de los denominadores de la información. En el Arena, en el Movistar Arena. Exactamente. Sí. Bueno, Milei en Rosario no tuvo casi nada de todo eso. Muchos chicos, algunos padres, algunos abuelos, algunas banderas argentinas, otras las amarillas tradicionales de Milei. Y en ese contexto, miren, pasaban cosas como esta, que describen un poco lo que Maya dice, lo que vos contás, Helio, lo que estamos intentando narrarles de lo que está pasando en el entorno del propio Milei y lo que está sintiendo el equipo de campaña de Massa. No están diciendo la dictadura es Milei. Lo que están diciendo, cuidado que el que puede ser hegemónico y tener conductas dictatoriales y ser autoritario, es Massa, tiene los resortes, tiene los instrumentos. Justamente conoce mejor que nadie los resortes del Estado, ha nombrado jueces y todo el sistema, de vuelta, empresarios, dirigentes gremiales, dueños de medios, etcétera, en su enorme mayoría, para no hacer generalizaciones, acompañan y abrazan. El sistema se funde en un abrazo en el ideario del Massa presidente. Y eso es lo que estamos viendo harto evidentemente, con una diferencia y una asimetría de campaña monstruosa. Monstruosa en inversión publicitaria, en inversión en gigantografías, en vía pública, en YouTube. También de puesta en escena y de escenografía y de escenificación. Ahora, todo esto que vos estás marcando, déjame preguntarle a Maya, ¿no? Que vos decías, bueno, quizá muchos lo están viendo como una virtud, ¿no? Esto de no una campaña que te avasalla, como la que estamos viendo quizá por parte de Sergio Massa o cartelería y demás, puede ser una lectura, pero la falta en la fiscalización claramente es una debilidad. Absoluta. Creo que para todos, para aquel que apoya a Milei como para aquel que no, ¿no, Maya? Sí, obviamente está la preocupación por la fiscalización, dado que todas las encuestas que leen en La Libertad Avanza, bueno, ellos dicen que los dan arriba, pero por un escaso margen, con lo cual la fiscalización en ese escenario es fundamental. Y respecto a lo que decían anteriormente, ellos dicen que los focus group les marcan que aquellos votantes de Juntos por el Cambio, que todavía están dudosos con respecto a votar a Milei, le observan dos cosas. Una, su personalidad, su temple, y la otra, esas propuestas o esas falsas propuestas que se instalaron en la opinión pública, como la cuestión de las armas, la privatización de la educación y la salud. Bueno, esas son las cosas que todavía generan un ruido en un electorado que ellos quieren seducir en este tramo final de la campaña, y por eso probablemente es que estamos viendo a este Milei más aplomado y de alguna manera tratando de hacer todo lo posible para rebatir lo que él llama una campaña sucia de parte de Sergio Massa. Bueno, súper interesante conversar con vos, Maya. Muchísimas gracias. Un beso. Gracias. Un beso. Realmente hemos casi construido el editorial juntos, con Maya y con vos.